El Ministerio de Curación, capítulo 1, parte 1. Nuestro ejemplo, prédica 195. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. Muy buenos días para todos los hermanos. Celebro en esta ocasión que podamos entonces comenzar a estudiar juntos el libro del Ministerio de Curación. Vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Amoroso Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu misericordia y gracias porque has prometido acompañarnos en todas nuestras peregrinaciones. Ayúdanos a ser conscientes de tu presencia y ayúdanos a esta hora a ubicarnos en una actitud de corazón que nos permita recibir voz del cielo y recepcionar la palabra en nuestra vida. Perdona nuestros pecados y enséñanos en esta hora como has prometido y como es el anhelo de tu corazón. En el nombre del Señor Jesús te lo imploramos. Amén. Nuestro ejemplo, capítulo 1. Voy a permitirme leer de entrada algunas de las líneas. Por ejemplo, tomo de este capítulo y del libro que tengo en la edición clásica, la página número 15. Dice de la siguiente manera: entre signos de admiración, qué vida atareada era la suya, refiriéndose al Señor, ¿no? Qué vida atareada era la suya. Día tras día se le podía ver entrando en las humildes viviendas de los menesterosos y de los afligidos. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué entraba ahí Jesús? ¿Qué propósito tenía? Dice: dar esperanza al abatido y paz al angustiado. Henchido de misericordia, ternura y compasión, levantaba al agobiado y consolaba al afligido. Párrafo número 2, termina de esta manera: por doquiera iba llevando la bendición. Jesús es nuestro modelo, Jesús es el paradigma, Jesús es nuestro ejemplo. Qué vida atareada era la suya, hermanos. El párrafo siguiente continúa la idea de la siguiente manera: mientras atendía al pobre, Jesús buscaba también el modo de interesar al rico. Buscaba el trato con el acaudalado y culto fariseo, con el judío de noble estirpe y con el gobernante romano. Aceptaba las invitaciones de unos y de otros, asistía a sus banquetes, se familiarizaba con sus intereses y ocupaciones para abrirse camino a sus corazones y darles a conocer las riquezas imperecederas. Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, puede llevar una vida intachable, con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar hacia frente a las necesidades de los hombres. Bueno, se me ocurre leer estos 2 párrafos y medio de la página número 15. ¿Por qué lo hago de esta manera, mis hermanos queridos? Número 1, Jesús es nuestro ejemplo. Cada línea de este capítulo que nosotros hemos estudiado ya, entonces nos está mostrando de qué forma Jesús se ofrece como el modelo, como el paradigma, como el ejemplo de la humanidad, de especial manera de todos aquellos que nos hemos autodenominado cristianos. Pero surge en mi corazón una pregunta. Si es verdad, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, que yo inclusive puedo dar mi cuerpo, ¿no? Puedo entregar mi cuerpo para dar de comer a los pobres, y que tal vez
eso no me sirve, que si hablo lo que hago es ruido, que puedo inclusive entender y hablar lenguas angélicas, pero si no hay ese ingrediente fundamental en el cual, ese ingrediente, hermanos, que él de manera tan lírica presenta en el capítulo 13 de su primera epístola a los Corintios, sin ese ingrediente realmente nuestro servicio va a degenerar. Entonces yo quiero que para que encontremos en esta mañana el pulso, mis hermanos queridos, con respecto a lo que nosotros y nuestra vida debe hacer a fin de imitar a nuestro modelo, quisiera que consideráramos brevemente las siguientes declaraciones bíblicas. Voy a sugerir dos. La primera se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Evangelio de Mateo, capítulo 20, verso 28. Dice así, hermanos: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sí? ¿A qué vino el Hijo del Hombre? Nuestro ejemplo. ¿A qué vino? No para ser servido. Jesús no pretendió ser el centro de atención, sino para conducir las almas al cielo. Pero qué campo magnético había en él, hermanos. Qué vida. Se cumplía exactamente en él esa declaración del Proverbios capítulo 3, cuando dice: misericordia y verdad no se aparten de ti. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Era una atmósfera que encantaba, la del Señor, que atraía. Era un centro hacia el cual convergían todos. Había un no sé qué en él, había un perfume y una fragancia en el Señor que atraía a todos. ¿Qué es lo que le da pulso y sentido a nuestra vida cuando trata de imitar al modelo? Insisto en esa pregunta. Y este texto de Mateo 20, 28 es bastante iluminador, esclarecedor, diría. Dice, repito, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y por favor escuchen, voy a hacerle la sugerencia a todos ustedes en esta mañana y decirles de esta forma que podríamos entender que el énfasis en este versículo cae en la declaración final del mismo: y dar su vida en rescate por muchos. Lo que le dio sentido al servicio del Señor era esa capacidad que él tuvo de dar inclusive su vida por este mundo. Y esto lo entendió perfectamente el apóstol Pablo. Y en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, texto muy conocido por nosotros, pero que vamos a tratar de rememorar en esta mañana, el apóstol Pablo dice lo siguiente: invito a los hermanos que han llegado en esta oportunidad para que Filipenses 2 nos inspire desde el versículo 1. El apóstol escribió: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable y si alguna misericordia elocuente, esas palabras tienen significado por derecho propio cada una de ellas. Consuelo de amor, comunión del Espíritu, mayúscula ese Espíritu, afecto entrañable, alguna misericordia, todos valores y principios cardinales que se destacaron en la vida del Señor y debieran ser parte de la identidad de su pueblo y de los hijos queridos que tratan de imitar al modelo y el ejemplo. Versículo 2. Completad mi gozo,
sintiendo lo mismo. Yo tuve un gran amigo que lidió conmigo mucho tiempo. Permítanme hacer una ilustración en este momento. Los invito para que nos sumerjamos en este paréntesis. Y el chico era de una estructura, sí, alta, muy alto, muy longilíneo, diría yo. Un hombre supremamente fuerte, joven, dinámico, espiritual, profundo. Cargó conmigo, batalló, me ayudó. Y tenía una expresión el muchacho que lo identificaba. Y era para darnos a entender a todos su disposición para servir y para ejecutar todas las cosas conforme a sus capacidades y a sus fuerzas en el Señor. Y este muchacho decía, lo único que a mí me queda grande, era muy delgado, recuerden, muy flaco, lo único que a mí me queda grande es un pantalón talla 40. Bueno, una talla 40 sería para una persona súper pesada y obesa. Y este joven era supremamente delgado, así que él decía que todo lo que había que hacer en aquel lugar de vida comunitaria donde nos encontrábamos comprometidos sirviendo y sirviendo, entonces todo lo que había que hacer, él en las fuerzas que el Señor le daba, estaba dispuesto a ejecutarlo. Lo único que a él le quedaba grande era un pantalón talla 40. Cierro el paréntesis. ¿Por qué he hecho reminiscencias a esta frase de aquel gran amigo, aquel recordado amigo y compañero de milicias? Porque es que aquí el apóstol Pablo está diciendo, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. Yo no sé si hemos llegado a ser unos con el Señor y a ser unos en Cristo, sentir lo mismo. Por momentos, cuando visito esta declaración, les digo de todo corazón, y estoy abriendo allá el repertorio de mis intimidades, concluyo que me queda muy grande esto, como un pantalón talla 40, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, va a fondo la declaración y la pluma paulina, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, ni tampoco por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Yo ante estas declaraciones guardo silencio. Ante esas declaraciones me inclino. Ante estas recomendaciones reviso mi vida. Y ante esto llego a la conclusión, ¿quién imita el modelo? Todo esto se desprende simple y sencillamente de ese despojo que experimentó la vida del Señor. Justamente el versículo 6 dice de esta manera, exactamente. El versículo 4, hermanos, 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y compara esto con la experiencia del Señor, experiencia vibrante de Jesús, nuestro ejemplo. Hablando de él, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La kenosis paulina, el despojo del Señor. Pablo lo recuerda como abdicando de su gloria, dejando el cielo, y ahora comprometido hasta el fondo, hasta las entrañas, tomando las humillantes condiciones de la naturaleza humana, aceptando las agobiadoras exigencias, las responsabilidades de un siervo
y llevando estas cosas hasta el fondo, morir por cada uno de aquellos a quienes quería participar de este espíritu y de esta experiencia. Mis hermanos, el apóstol Pablo prologa todas estas declaraciones de la kenosis del capítulo 2 de Filipenses a manera de imperativo, digo yo, recomendando, aconsejando, ¿qué sé, hermanos? Versículo 5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Hace poco un periodista cuestionó algunas de las posiciones del Papa Francisco. Dijo que algunas de ellas no eran bíblicas y se permitió de manera pública. Yo no sé si ustedes asistieron a eso, a esas declaraciones de este hombre, pero se permitió de manera pública hacer el cuestionamiento, inclusive poner ejemplos. Dijo él, ¿cómo el Papa dice que no hay absolutos? Y mencionó aspectos descollantes de la Biblia donde lo absoluto existe. Y yo me permito recordar uno. No sé si este fue el que dijo él, pero lo recuerdo yo en esta hora. No resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Hay absolutos ahí? ¿O esto es relativo? Para mí es y cae dentro de lo absoluto de Dios. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. Hemos seguido su ejemplo, estamos copiando del modelo. Es la actitud de Jesús frente a sus verdugos e ignominiadores nuestro paradigma, nuestro ejemplo digno de imitar. El apóstol Pablo está diciendo, casi que en imperativo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, un absoluto de la palabra. Jesús se negó, Jesús entró en la senda de la abnegación. Jesús no pretendió ser el centro del universo como cosa a que aferrarse, ser el creador de todo y de los destinos del hombre, quien los guía. Jesús se anonadó, se despojó, se humilló, entró en la senda de la abnegación. Y eso no fue solo patrimonio de él. Yo estoy recordando en este instante la declaración y la línea hermosa de 151 del deseado de todas las gentes, por donde ya en algún momento pasamos. Allí Elena White dice, contemplando con fe, o contemplando por fe al Redentor del mundo, Juan, se refiere al Bautista, se elevó a la altura de la abnegación. Jesús, el Hijo de Dios, le dijo a Juan y nos dice a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y contemplando esa kenosis, ese despojo, esa vida admirable, entrando en ese campo magnético, en ese ambiente de armonía, como lo experimentó también Nicodemo. Contemplando eso, Juan el Bautista no pudo menos que entrar en la misma experiencia, porque la contemplación nos transforma y nos acerca al objeto de la misma. Contemplando por fe al Redentor del mundo, Juan se elevó a la altura de la abnegación. Ya no trató, o él no trató de atraer las miradas sobre sí mismo, sino que todo ojo se dirigiera al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tan solo era una voz, un clamor. Juan reproducía en su vida ministerial y en su vida privada
tal vez todo lo que el apóstol Pablo dijo aquí, y estuvo dispuesto a morir por esta causa como su maestro. La senda de la abnegación, la senda del desprendimiento, la senda que es diametralmente opuesta a la del egoísmo. Me permito decir en esta mañana, a instancias de todos ustedes, y con el respaldo que me brindan estos textos, el pulso de nuestra vida que trata de imitar al bendito y suficiente Salvador es si nosotros hemos comenzado a morir al egoísmo y estamos entrando en la vía de la abnegación. Es el único camino bíblico que yo conozco y he estudiado que nos llevará al cielo. Por eso el Señor, comprometido con cada uno de nosotros, escribió allá, dejó escrito y consignado en el libro de los Salmos, a Moisés notificó sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Y en el Salmo 32, casi que extiende eso a todos nosotros, lo extrapola a toda criatura que se autodenomina cristiana y le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Yo monitorearé eso, sobre ti fijaré mis ojos. Ministerio de Curación, capítulo 1. No se puede abordar sin considerar que el Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La verdadera semántica, el contexto semántico en el cual nosotros deberíamos tratar de considerar para pedirle a Dios que entonces nuestros esfuerzos por imitar al modelo y por seguir su ejemplo no es sino otra cosa que el descenso del cielo a la tierra, revestir la divinidad con la humanidad y despojarse como lo hizo el Señor. Si nosotros estamos en la condición del despojo, del renunciamiento y de la negación, entonces nuestro servicio en la causa del Maestro tiene sentido. De lo contrario, todo eso es egoísmo y es muerte. Ese es el ideal de Dios para nosotros en esta mañana. Ahora me permito, teniendo esto, ¿no?, como punto de partida, considerar algunas declaraciones entonces que van a convertirse para nosotros en un gran desafío, en un objetivo, y que las hemos rescatado todas de este capítulo número 1. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. En esto es nuestro ejemplo, teniendo como antecedente las consideraciones que he hecho acerca de su renuncia. Entonces, ¿quién es Jesús para mí? Según la primera línea, página 11, Él vino a este mundo como siervo, y noten bien, mis queridos hermanos, para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Un siervo en este contexto no tenía voluntad propia. Un siervo se debía a su amo. Un siervo, un esclavo, un doulos, tenía un señor, un curios, y hacía incansablemente la voluntad de él. No tenía ni fecha ni hora en el calendario. Trabajaba para él, atado a él. Se había perdido su voluntad. Nosotros sí hemos estado entendiendo este asunto. Deberíamos estar sobresaturados de otra voluntad,
superior a la nuestra. Y las manifestaciones de nuestro ser deberían ser simple y sencillamente en armonía con la ley que nos ha atado en condición de siervos y esclavos a nuestro Curios y a nuestro Señor, a quien servimos desinteresadamente en favor de la humanidad. Quien anda en esta senda, quien ha entrado en esta vereda, quien ha encontrado este camino, no puede más que reproducir su ejemplo de suplir incansablemente las necesidades del hombre hasta donde él pueda, porque eso hizo nuestro divino ejemplo. ¿Vivimos para nosotros? ¿Verdad que nos confronta eso? ¿Pensamos en nosotros? ¿Tengo necesidad? ¿Me falta esto? Oh, hermanos, ¿cuántas personas a nuestro lado viven en condiciones verdaderamente precarias, de deficiencia, faltos de oportunidades? Nunca vieron el lado amable de la vida. Y pasamos absortos en nuestros propios pensamientos y en nuestras necesidades postizas, casi que impuestas por la sociedad del consumo, ¿no? Y en muchos aspectos hasta reales, algunas de ellas, pero siempre considerándome a mí, sin sacar mi centro de atención, hasta proyectarlo sobre los que están a mi lado, que podrían convertirse entonces en elementos terapéuticos para ayudarme a olvidarme de mí mismo. Sigue diciendo la nota, Él tomó nuestras enfermedades, Él llevó nuestras dolencias, ¿verdad? Ese primer párrafo, y luego dice, aquí dice, ¿para qué? Para atender a toda necesidad humana. Vino para quitar la carga de enfermedad, miseria y pecado. Era su misión ofrecer a los hombres completa restauración y darles salud, paz y perfección de carácter. Nosotros no somos de ninguna manera los salvadores del mundo, pero nosotros sí podemos ser esos apéndices, instrumentos o manos en las manos de Dios para brindarle posibilidades al hombre que está caído y que no ha gozado de los privilegios ni de las bendiciones que a nosotros nos han alcanzado. Número 1, reitero, vino como siervo. La semántica de siervo lo ata, ¿sí? La semántica y la cultura de aquel entonces unía al siervo a su Señor. Tenía una sola ley. Y dentro de este asunto de Jesús como siervo, en la página 11, sí, he tratado de recapitular todo de esta manera, de resumirlo así. En la página 11, en el primer párrafo, dice que era una vida completamente adaptada a la humanidad, tal como lo acabo de leer. Completamente adaptado a la humanidad. Podríamos decir, Jesús se identificó con cada hijo de Adán. No hay ninguna criatura en este mundo para la cual Jesús no haya logrado adaptar su humanidad y brindarle al mismo no solamente comprensión, sino también una senda expeditiva para que pueda salir de las cosas que lo agobian y de especial manera de la carga del pecado. Otro aspecto que se desprende de esto, párrafo 2. Párrafo 2. Todo, hermanos, dentro del contexto y dentro de la semántica del despojo y de una vida abnegada. Párrafo siguiente. Dice así, variadas eran las circunstancias y necesidades de los que suplicaban su ayuda, y ninguno de los que a él acudían quedaban sin socorro. De él fluía un caudal de poder curativo
que sanaba cuerpo, espíritu y alma a los hombres. ¿Podríamos rodear o sintetizar todo esto, ese párrafo que acabo de leer, diciendo que Jesús no era selectivo? Porque dice que ninguno de los que a él acudían quedaba sin socorro. Si alguien entendió perfectamente y lo ejemplificó en su vida, esto de la justicia social, fue el mismo Señor que estipuló esto en el 4º mandamiento de la ley de Dios, cuando valora en gran manera la justicia social, diciendo: no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Palabra hebrea significativa, sensible, profunda, sedek, justicia. ¿Quién entrará en el lugar santo? ¿Quién estará en el monte de la santidad y en el tabernáculo? Y el Salmo 15 responde: los que andan en integridad y hacen justicia, porque una persona justa es una persona que propende a imitar las experiencias de abnegación, de despojo y de renuncia de su divino Maestro, en aras que aquellos menos favorecidos y desgraciados que tiene a su lado puedan entonces vivir y encontrar el lado rosa de la vida. Jesús nunca fue selectivo, nunca hizo acepción de personas, nunca estableció castas, nunca hizo diferencias filosóficas entre los hombres. Todas aquellas cortapisas que son barreras artificiales que nos separan unos de otros eran ajenos al pensamiento, al corazón y a la experiencia de Jesús. Y llevó esto más a fondo porque, díganme ustedes, ¿a quién les dedicó más tiempo? ¿A quiénes? ¿A quién le dedicaba más tiempo? ¿A quiénes le dedicó más tiempo Jesús? Sino a aquellos que estaban más alejados de su estilo de vida. Nosotros no podemos volverle la espalda a los tales si estamos tratando de dejar que Jesús nos devuelva la identidad de siervos suyos, de aceptarlo como Señor y aceptar el único modelo y ejemplo que es válido. Aquí los jóvenes encontrarían un auténtico modelo de identidad y los viejos también podríamos copiar hasta la saciedad cada una de las actitudes y pisadas que nuestro Maestro presentó y dio en este mundo. ¿Qué estamos contemplando? Y estoy dentro del punto número 1, que Él vino como siervo. Avanzo al siguiente aspecto. Se encuentra allí en la página 11, en el 3er párrafo. Dice así: la obra del Salvador no se limitaba a tiempo ni lugar determinado. Oigan bien, ni tiempo ni lugar lo limitaban. Su compasión era sin límites. En tan grande escala realizaba su obra de curación y enseñanza que no hubo en Palestina edificio bastante grande para darle cabida a las muchedumbres que a él acudían. Encontraba su hospital en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales, junto a la ribera del lago, en las sinagogas y donde quiera podían llevarle enfermos. Un mentis categórico para nuestros jóvenes que se desempeñan con ardor y con una entrega incuestionable cuando encuentran centros de salud y salas de terapia que propician todas las condiciones para poder atender sin ninguna restricción a las personas que nos llegan en calidad de enfermos y de maltratados.
Pero parece que en ese sentido se maleducan ellos, porque una vez salen y no tienen estas condiciones, ni materiales, ni de edificio, ni de herramientas, ni de accesorios, en fin, entonces inmediatamente su obra concluye porque no hay condiciones para ejecutar la misma. ¿Enseñó eso Jesús? En cualquier lugar levantaba un templo, pero un hospital, un sanatorio. Aquí dice, en los verdes collados de Galilea, en los caminos reales junto a la ribera del lago, en las sinagogas y donde quiera podían llevarle los enfermos. Y en toda ciudad, villa y aldea por donde él pasaba, ponía las manos sobre los pacientes y los sanaba. Doquiera hubiese corazones dispuestos a recibir su mensaje, los consolaba con la seguridad de que su Padre Celestial los amaba. Todo el día servía a los que a él acudían, y en la noche atendía a los que habían tenido que trabajar penosamente durante el día para ganar el escaso sustento de sus familias. Si estamos imitando el modelo de Jesús como siervo, las variables tiempo y espacio no son una limitante para nosotros. Porque donde hay el sublime y bendito amor agape de 1 Corintios 13, el amor que lo ayudó a él a dimitir del trono y aceptar las agobiadoras responsabilidades de un siervo según Filipenses 2, lo único que nos impacta y nos golpea es ver la triste condición de la humanidad que se encuentra flagelada y muriendo sin Dios, sin esperanza, sin vida, vacíos, huecos y sin Cristo. El tiempo y el espacio, aunque son variables, no son limitaciones para el hombre que ha entrado en la senda de la abnegación. En toda criatura, en toda oportunidad, en todo tiempo, encuentra cómo hacer la pausa para cada uno de ellos y brindarles entonces un lugar de recogimiento y un espacio de mucha armonía y de mucha bonanza. Y eso leyendo el párrafo número 3. Ahora noten ustedes cómo la idea continúa en el párrafo siguiente, en el 4, y todo esto desprendiéndose de él como siervo, ¿no? Entonces, como él es nuestro ejemplo, miremos a ver el párrafo siguiente, el número 4, terminando esa página, lo que dice: Jesús cargaba con el tremendo peso de la responsabilidad de la salvación de los hombres. Sabía que sin un cambio decisivo en los principios y propósitos de la raza humana, todo se perdería. Eso acongojaba su alma y nadie podía darse cuenta del peso que le abrumaba. Sigue diciendo: en su niñez, juventud y edad viril, hermanos, Jesús anduvo solo. El deseo de toda la gente es, este párrafo lo presenta, pero diciéndolo de esta manera: pisó solo el lagar y no hubo nadie con él. Si aplicáramos eso a las condiciones que a manera de servidumbre nosotros hemos querido presentarle a este mundo, tratando de imitar a nuestro modelo, podríamos decir que nos ha faltado tanto. Yo no quiero deprimir a nadie, ¿no? Quiero solamente que esto nos rete y nos desafíe, y que el ideal de Dios, que es tan alto como los cielos son más altos que la tierra, se presente hoy de manera diáfana delante de nosotros, para que podamos no quedarnos contentos con la esfera de crecimiento y desarrollo que hemos alcanzado, sino, hermanos, que vamos adelante. Así nadie estaría ocioso. Pero yo me temo que si no llegamos a esa condición, Jesús se habrá quedado solo, pisando el lagar, y ninguno del profeso pueblo
ha estado con él. Día tras día sufría pruebas y tentaciones, día tras día en contacto con el mal, miraba el efecto que esto producía sobre la gente y él trataba entonces y procuraba bendecir y salvar. Y aquí está el aspecto de ese servicio que yo quiero que se quede palpitando en nuestro corazón, pero con todo, no flaqueó y nunca se desalentó. En el deseo de toda la gente dice, no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores deben manifestar una fe igualmente perdurable. A mí me parece que es deletéreo y mortal las experiencias de algunos hermanos nuestros que van y vienen sin encontrar un lugar donde establecerse. Caminan de un lado para otro, llamándose misioneros en ese sentido, y eso es respetable. Pero me da la impresión que es que no pueden establecerse en ningún lugar, las circunstancias siempre los empujan a salir, se desalientan fácilmente, y entonces este dolor emocional es simple y sencillamente camuflado o enmascarado, yendo de un lugar a otro y denominándose misioneros. Pero hay una cosa ya en la raíz, en el corazón, que está palpitando y les está dejando un patrón, una inestabilidad que los va a destruir, y a sus hijos también. El Hijo del Hombre, a pesar de las deplorables condiciones que encontró, a pesar de que nunca tuvo un centro de salud, ni una sala de terapia como la que tenemos, ni vías de comunicación, ni la internet, y los adelantos, mis hermanos, tecnológicos, que nos permiten viajar con facilidad de un lado a otro, caminó de manera incansable. Y nunca, hermanos, nunca, aspecto relevante de la condición servil de todos aquellos que han entendido lo que es entrar en la senda de la abnegación, nunca se desmayó ni se desalentó. ¿Quién de nosotros, a pesar de la renuencia de nuestros destinatarios misioneros, mantiene la paciencia y la esperanza? Así pasa el tiempo y no den visos ni evidencias palmarias ni tangibles de que algo novedoso se está engendrando en sus vidas. Aquel que copia del modelo ve más allá del tiempo, ve más allá del presente, no tiene la limitación de lo que sus ojos sobreinformados le permiten concluir, porque previo a este capítulo dijimos, en esa hermosa sinergia de las facultades físicas, mentales y espirituales, será aprendido que los sentidos no son una fuente confiable, y mantiene la esperanza, y como su divino Maestro, quien penetró primero que todos en la senda de la abnegación para hacernos a nosotros mucho más allanado y conducente ese camino, miramos a la gente en el mañana, en esperanza, sin cansarse, sin desalentarse y sin desmayarse. Cuando haya que hacer la retirada de esos escenarios, pues es muy sencillo, mis hermanos, es muy sencillo. Quien ha alcanzado la condición de siervo, quien ha entendido esto dentro de la semántica del despojo del Señor, y quien realmente no tiene sino una sola ley en su vida, que es servir a su Maestro, entenderá por fin que la impresión de hacer la retirada la da el Señor, pero nunca sus limitadas impresiones con respecto a lo que puede estar pasando en la vida de sus destinatarios. Insisto en ese punto, es una carencia de los misioneros. Es un problema del cual adolecen muchos de los que se entregan a esto y van de un lado a otro, hermanos. Pero Jesús
iba de un lado a otro cuando su tarea había quedado concluida. Qué compasión sin límite la suya, que lo protegió de caer en el desaliento, en el desmayo, y mantuvo una fe perdurable con la cual nosotros necesitamos ser participados en el día de hoy. Al leer este capítulo he llegado a una conclusión, mis hermanos queridos, una sola conclusión, a manera de oración en mi corazón. Señor, particípame con tu naturaleza, particípame con tu amor, particípame de la convicción que tuviste y que te sostuvo en este mundo para salvar al hombre caído. Particípame de esa actitud que te llevó no a buscar el servicio, ni el aplauso, ni el reconocimiento, sino el dar la gloria de Dios, la gloria, la doxa, el jabok, la gloria de Dios, dar su vida en rescate por muchos. Esto me llena de vergüenza cuando recuerdo estas cosas y me considero misionero. Me pregunto si realmente esto palpita en mi ser. Y dentro de este mismo punto, número 1, de Jesús como siervo, ¿qué otros aspectos se desprenden de este capítulo 1 del ministerio de curación? Una vida de abnegación. Pero fíjense lo siguiente aquí, vida de abnegación. Ya lo hemos mencionado, pero ahora quiero sumarle estos detalles. Era pobre en los bienes de este mundo. Muchas veces dependía, ¿no?, de la hospitalidad de aquellos que le invitaban. Cuando aquel hombre se le acercó, un hombre tristemente célebre, y le dijo que quería seguirlo y que lo incluyera en el grupo, le dijo así de manera lacónica: las aves tienen nidos y las zorras cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. Hoy hacemos castillos, hermoseamos nuestras casas, nos engalanamos y nos enlucimos. Estamos preocupados por cómo mejorar nuestro modus vivendi. Y yo no quiero discrepar de eso. Me parece que tiene aristas cortantes y es supremamente espinoso el asunto para tocarlo aquí. Pero yo lo único que quiero referirme es: ¿estaremos dispuestos de todo corazón a perder eso cuando haya que perderlo? ¿No nos dejará un cosquilleo interior que nos haga concluir de manera inobjetable que nuestro corazón no está en el tesoro del cielo, sino en lo que hemos amasado con tanto esfuerzo aquí en la tierra? Jesús no quería brindar un ejemplo distinto, ni poner su atención en los tesoros terrenales. Sabía que era peregrino en el mundo, advenedizo, y quiere enseñarnos, tras su ejemplo, a nosotros una lección. Si Él ha de ser nuestro ejemplo, hay que copiar esta. Nuestro destino en el mundo venidero dependerá de cómo vivimos en este. Este es nuestro lugar de paso. Esta es nuestra escuela. Este es el crisol de la experiencia. Este es el horno para consumir en la hornaza y en el calor quemante las trazas de egoísmo y la escoria de nuestro corazón carnal y natural
que no ha podido imitar al divino ejemplo. Pero no solamente en este aspecto era su vida abnegada. Cuando Satanás lo tentó a manifestar su poder divino, recuerden, por decir algo en el desierto, él se negó y no se salió de esa senda. Y cuando fue injuriado, cuando fue provocado, otro aspecto, cuando fue escupido, cuando se le montó la cruz, cuando el grupo hizo la deserción en Galilea, cuando los discípulos lo abandonaron previo al momento más crítico de su drama como hombre, cuando respondió con una mirada impaciente, cuando pronunció hirientes palabras de represalia, cuando, hermanos, se alejó de ese corazón amante y a prueba de toda provocación. Yo creo que nosotros, a esta altura, deberíamos poder decir, y no de manera triunfal, deberíamos poder decir, y no con ánimo efervescente, deberíamos poder decir con humildad de corazón, como dijo el Señor, escondidos en la sombra de su palabra, anclados de una manera inamovible en su voluntad, esclavos de la ley que nos ata a nuestro amo y que nos impone una servidumbre que hemos por fin encontrado en la fuente de gozo perdurable y que no modifican las circunstancias ni el tiempo por desalentadores que parezcan. Nosotros, bajo esa sombra, bajo esa custodia y bajo ese liderazgo, ya deberíamos decir, como dijo él, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Y que haya silencio en el corazón. Y silencio en el alma. ¿Cuántas cosas más se desprenden de lo que hemos estudiado en este capítulo? Voy a terminar leyéndolas solamente, apreciados hermanos. Primero hablé de él como siervo. Estoy recapitulando. Segundo, hablé de su vida abnegada. Tercero, para él era mucho más importante sanar que predicar. Muchas veces a nosotros nos gusta hacer bulla, ¿no? Y hacer ruido y figurar y ocupar los escenarios. Yo sé que la predicación tiene su lugar, pero el fin que Dios persigue al darnos a nosotros este ejemplo de practicar mucho más con ahínco el sanar que el predicar, es sola y sencillamente en aras de aminorar el dolor y el sufrimiento de la humanidad, pero también de tener una hermosa herramienta que es cuña de entrada para luego establecer en los corazones de esos hombres la verdad de Jesús de Nazaret de manera inamovible. No hay herramienta más eficaz. Las multitudes que le seguían en el ocaso de su vida y de su ministerio habían sido solamente captadas en sus comienzos por ese espíritu de servidumbre y por ese amor que sanaba, aunque nadie podía decir que cuando era un muchacho había obrado un milagro, pero un amor brotaba de él y comenzaba a restaurar los corazones de los hombres que nunca habían oído a nadie decir, te quiero, creo en ti. Número 4, reitero, fue este espíritu abierto a las miserias de esta humanidad y fue esa actitud
que se acercaba cada vez más y más y prodigaba cuidados amorosos sobre aquellos más alejados de su vida, lo que le dio esa fragancia y ese gran campo magnético que yo en esta hora también quisiera experimentar. No para que se me suba el moño del orgullo, sino para tener palabras de vida eterna para todos aquellos que se acerquen a respirar esta fragancia. Número 5, repito, todos iguales ante Dios, sin castas, sin jerarquías, sin discriminaciones. Y número 6, a través de su trato, de su amor, de su consideración y por la vía del afecto, de la comprensión y de la credibilidad, como le pasó con Magdalena, como le pasó con la mujer samaritana, por mencionar solamente unos casos, ayudó a los hombres a descubrir que en ellos había un enorme potencial que puesto en las manos de Dios los elevaría, no solamente en su dignidad, sino en la escala de llegar a ser hijos e hijas de Dios. Me permito concluir. Si Jesús fue un manantial de vida de esta manera, ¿podrá esto ser diferente en cada uno de sus seguidores? ¿Será esto distinto, alejado de la realidad y de las vivencias de todos aquellos que nos autodenominamos cristianos? En el Camino a Cristo, capítulo El gozo de la colaboración, dice que como Él consideró todo secundario y accesorio con tal de ganar almas para Cristo, sus seguidores también deberían hacer lo mismo y procurar que el mundo fuese mejorado mientras la permanencia de ellos fuese una realidad en ese mundo. ¿Qué sucedió con Francia? Cuando la revolución quemó, cuando previamente había desterrado a los cristianos y acabado con la revelación de Dios, el país que pudo ser el gran imperio del mundo y la cuna, hermanos, donde Dios prodigaba bendiciones y una gran luz y revelación al mundo, no trascendió porque se desterraron los principios que son válidos para que nosotros podamos en este mundo sobresalir en Cristo y luego trascender. Jesús hoy se ofrece como nuestro modelo y ejemplo. ¿Le aceptaremos con todos los bemoles de entrega, de sacrificio que esto exige? Yo me temo que si no lo hacemos así, nuestro servicio a Dios degenerará en egocentrismo. Y entonces, de nada valdrá si doy mi cuerpo para dar de comer a los pobres y no tengo amor ni esta experiencia, nada soy. Dios nos ayude en este día a ser confirmados en esta experiencia de olvido de nosotros y de apertura a una humanidad doliente. El Señor guarde a todos en esta hora y en este día. Bueno, muy bien. Muchas gracias a las hermanas Virginia, Nancy, Rosemary y Grace, que han participado en esta mañana y se han acercado a dar un saludo y a establecer sus interrogantes. En primer lugar, la hermana Nancy preguntó, ¿no?, como desde el fondo de su corazón, cómo llegar a ese ideal. Y mencionó la lucha que el apóstol Pablo refiere en Romanos 7, ¿no?, que lo que quiero hacer eso no hago. En primer lugar, hermana Nancy y hermanos, yo le diría que tratemos de que nosotros no seamos el centro de nuestra atención. Nuestra naturaleza es depravada, nosotros por naturaleza, imagínese lo que somos. Si tenemos la óptica
y la mirada puesta sola y sencillamente en nosotros, terminaremos por descalificarnos, por marginarnos y por destruirnos. Yo pienso que todo monitoreo que hagamos a la naturaleza humana, es decir, a nuestro corazón y a lo que pasa en nuestro interior, debe experimentar en todo su rigor la guianza divina y de la palabra. Contemplando al Señor, leyendo su palabra y dejando que el Espíritu nos haga la impresión, es como nosotros realmente podemos entonces sacar conclusiones que son verdaderamente interesantes y justas en esto, porque si no el diablo se nos va a acercar y nos va a desalentar. Si la impresión es demoníaca, no nos provocará ni siquiera orar, perderemos la esperanza, bajaremos los brazos y ahí terminará todo. Seguiremos siendo religiosos y ortodoxos en ese sentido. Pero si la impresión le permitimos al Señor que la establezca Él, que la haga Él nos tratará como trató a María Magdalena y nos dirá: vete y no peques más. Y en ese espaldarazo que Dios nos da, en ese apoyo, entonces nosotros cobraremos fuerza para seguir proyectándonos hacia el blanco. Lo que he tratado de presentar hoy es el ideal de Dios y hacia ese punto nos estamos encaminando todos, con flaquezas, con deficiencias. Pero hermana querida, si hay en el fondo del corazón la intención de obedecer, de amar y de servir al Señor, el Señor suple y va a darnos la fuerza y la convicción para seguir haciendo ajustes y reformas en nuestra vida hasta que lleguemos al sitial al cual Él quiere conducirnos. Yo le diría hoy: a viva voz en Cristo, ánimo y adelante. Vamos hacia la meta, apoyémonos en el Señor, derivemos fuerza de su corazón y de la fuerza suya, y no vamos a desmayar para nada. Es muy hermoso que haga un cosquilleo en nuestra vida la pregunta: ¿qué haré para llegar a ese sitial? ¿Qué haré para alcanzar ese ideal? ¿Qué haré para reproducir esa imagen y para ser restaurado? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Detrás de esos cuestionamientos se está moviendo el incomparable amor de Dios y su Espíritu. Pidámosle al Señor que nos siga escuchando, nos dé a nosotros la oportunidad de seguir escuchando esa voz y ese susurro, porque nos llevará a experiencias verdaderamente insospechadas. Mucho ánimo y adelante, hermana Nancy. Segundo interrogante, lo hizo Rosemary, la familia, ¿no? El componente familiar, pregunta ella, eso demanda nuestra primera atención, eso demanda nuestro primer servicio, eso es indiscutible, eso es incuestionable, eso realmente no tiene ninguna discrepancia que ofrecer, pero es justamente en ese escenario donde cada una de las cosas que se han sostenido y presentado hoy tienen que comenzar a reflejarse. O sea, nosotros no tendríamos que abrirnos tanto a un campo misionero distante, teniendo como basamento esta experiencia de abnegación y de renuncia del Señor. Ahí en el hogar se nos demanda eso. Pero yo le diría algo a la hermana Rosemary: debemos tener mucho cuidado, porque yo he notado dentro de los estamentos nuestros, dentro de los ámbitos de vidas comunitarias, que se está estableciendo una idea, y me parece que es una onda como estacionaria en la cual los hermanos y sus familias quieren caer. Entonces la idea se desprende de esto: si mi familia, hasta que no prepare mi familia, si mi familia no está en la tónica, entonces no me abro a los demás. Yo creo que allá hay un error y creo que el diablo nos puede engañar. Pienso que en la medida en que nosotros nos proyectemos hacia la comunidad, aún con nuestra propia familia, estaremos gestando un bien para todos ellos que no conseguiríamos si seguimos postrados dentro de las paredes de nuestro propio hogar. Hay que pedirle al Señor que nos dé entonces la perspicacia de saber cuándo abrirnos con ellos, cuándo replegar nuestras fuerzas, cuándo permanecer allí, pero nunca cerrar nuestros oídos al clamor que viene de afuera, es decir, a los gritos de la humanidad doliente. Hermana Rosemary,
Y finalmente la hermana Grace. Hay mucha literatura hoy encontrada. Imagínense, aquí en este país un jingle muy bien logrado. Es una propaganda que cualquiera la repite por ahí, porque por ese fenómeno de la repetición, entonces nos graban todo eso, y los que están expuestos a los medios de comunicación más publicitados y más difundidos, pues entonces van a grabar eso con una facilidad, y aun cuando estén dormidos van a repetir el asunto. Entonces aquí en este país se escuchó decir mucho por tiempo, yo no sé si ahora también, le repito con un jingle muy hermoso, decía: el azúcar es vida, el azúcar es vida. Y había otro que era del café, bueno, omito su nombre en este momento, y eso se le quedaba pegado al oyente y se quedaba pegado. Entonces, en estas luchas egoístas de los monopolios, la información cursa en un sentido y en otro. Hay dos vertientes. La primera, hablando lo objetivo y veraz con respecto a los nocivos que son para la salud el tabaco, el café, el alcohol, el azúcar y la carne. Y por otro lado, por ejemplo, los monopolios azucareros, diciendo que el azúcar es vida, y a otros diciendo que no coma cuento y coma carne, y a otro ponderando unas ciertas virtudes del café, que vamos a suponer que si de alguna manera, tuviera eso intrínsecamente en su naturaleza vegetal, son mucho más los componentes y elementos que lo hacen nocivo, perjudicial y que debería proscribirse de la alimentación. Para su amiga es simple y sencillamente una cuota de comprensión. Tiene el café arraigado a su naturaleza porque toda la vida ha hecho eso. Y ahora el diablo le hace creer, o la naturaleza le ha hecho creer, y la mente pues ha simpatizado con eso, de que la laxa, y entonces le sirve en este sentido mejor que cualquier otra oferta. ¿Cómo hacer para ayudarle a ella a entender que en la sustitución está lo interesante, no en la eliminación? Es decir, que encuentre otra cosa que le ayude en este asunto, y mirarla en esperanza y pedirle a Dios la bondad inagotable que tuvo Jesús para entender y aceptar a las personas en esto hasta que logren hacerse eco del asunto. Algún día su naturaleza le cobrará y encontrará el criterio de un médico, como a eso sí creemos, que entonces hay que dejar de tomar café porque puede producir degeneraciones óseas, porque puede producir gastritis y úlceras, porque, bueno, del café se desprende un cúmulo de enfermedades como consecuencia de la ingesta, aunque sea de una sola taza, y los efectos sobre el sistema nervioso, ¿qué? Tremendos. Entonces algún día llegará a esa conclusión y ella podrá dar un paso de fe. Eso solamente lo da Dios, hermana. Nosotros con nuestra paciencia y nuestro trato amable y nuestra consideración y nuestra tolerancia y nuestra simpatía, recordemos que en el Ministerio de Corazón allá bien adelante dice: lo que para mí es muy fácil, para otro es en extremo difícil y lo deja perplejo. Entonces debemos ser muy cuidadosos para valorar y juzgar a nuestro prójimo. Entonces hay que acercarse como se acercó Jesús, hasta que ellos den una respuesta de fe y digan, no bajo la convicción que da el Espíritu, no tomo más esto, así los primeros efectos y consecuencias me hagan doler la cabeza, me dé una cierta cefalea y como que se agrave el estreñimiento, pero trataré de buscar en el Señor la solución que es verdaderamente del cielo. Mis hermanos queridos, que Dios nos dé hoy la sabiduría para tratar a la humanidad, y más bien que nos dé el Espíritu del Señor para poder entonces ser un instrumento en sus manos que ayude al mundo en estos momentos calamitosos en los cuales se encuentra. Gestando la salvación de otros necesariamente, también procuramos la nuestra. Dios bendiga a todos los hermanos. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te suplico que tu palabra no regrese vacía, Señor, que tenga implicaciones profundas e inamovibles en el corazón de cada uno de nosotros, que entendamos que estos momentos que de tan poca trascendencia nos parecen, tienen realmente consecuencias cargadas o están cargados de consecuencias eternas y que están amoldando
nuestro destino eterno. Ayúdanos hoy a andar, pues, al abrigo del Altísimo y en la sombra del Omnipotente. Te agradecemos, Padre, por Jesús y por la propiciación por nuestros pecados y por su maravilloso ejemplo. Trasládanos a ese sitial de honor de vivir su vida en esta tierra y luego ver su dulce rostro y su mirada. En el nombre suyo te lo agradecemos e imploramos. Amén.